Muy buenas tardes, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y hermanos y amigos de otras congregaciones que están conectados a partir de este momento para estar en este culto a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Nos da un gusto que estemos reunidos esta tarde de domingo para alabar al Señor. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 12, versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Les invito para que oremos al Señor. Bendito Señor, Padre nuestro, continuamos delante de ti esta tarde, Señor, para ofrecerte este culto, el cual te pedimos, Señor, que lo recibas con olor fragante, que te agrades de él, Señor, porque es para ti, Señor. Gracias porque nos permite reunirnos esta tarde en tu nombre para ofrecerte este culto, Señor y Padre. Bendice a mis hermanos que están en casa siguiendo esta transmisión. Dice mis hermanos que están aquí en la capilla apoyando la transmisión precisamente. Que sea de bendición el mensaje que tú nos darás esta tarde a través de labios de nuestro pastor, el hermano Samuel Pacot. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos todo esto. Amén. Bien, hermanos, vamos a adorar a Dios. Les invito para que entonemos dos himnos. El primero de ellos, del amor divino, es el 376 del Himnario Bautista. Nuestra hermana Araminta Dávila ya está lista para dirigirnos en este canto e Isaac Arriaga nos va a acompañar al piano. Con mucho gozo adoremos al Señor. Número 376, dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El siguiente es el número 220. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91:1.
Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, les invito a leer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 22 al 33. Esta será nuestra lectura bíblica de esta tarde. Si están listos, vamos a iniciar con esta lectura. Dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Bendita es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Antes les quiero recordar una invitación de parte de la Unión de Jóvenes. Recuerden que el próximo sábado, ya es 29 de agosto, vamos a tener la tardeada de oración. Atendamos esta invitación que hace la Unión de Jóvenes. Es para toda la iglesia, niños, jóvenes, adultos, para que se unan a la plataforma Zoom y Facebook Live. Les recuerdo, es el próximo sábado, 29 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, y esperamos concluir aproximadamente a las 6 de la tarde. Tardeada de oración. Estamos todos cordialmente invitados. Bien, les decía, mis hermanos, el mensaje de la palabra de Dios esta tarde, a cargo de nuestro pastor, el hermano Juan Samuel Pacot Rivera, está basado en esta lectura que acabamos de hacer, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 33. El título del mensaje: Esperar en Jehová. Vamos a estar atentos para ver qué nos dice el Señor esta tarde a través del mensaje de nuestro pastor. Antes de ello, escuchemos una ofrenda musical a cargo de nuestro hermano Juan de Dios Dávila. Que el Señor les bendiga.
cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura, yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Buenas tardes, hermanos. Estamos viendo esta noche un tema acerca de una de las cualidades espirituales más desconocidas de todas las cualidades, y es la esperanza. La esperanza no la podemos definir tan fácil, decimos es fe, pero no, porque ahí dice el apóstol Pablo en Corintios 12, al final, hay tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y sabemos todos qué es fe. Y sabemos si tenemos fe o no. Y hasta podemos medir más o menos qué grado de fe hemos alcanzado. Sin embargo, la palabra esperanza o se le relaciona junto con la fe. El que tiene fe tiene esperanza. O se le ignora y dice, no, pues no sé, tengo esperanza o no, pues tal vez sí, tal vez no sé. Tal vez no sé definir qué es tener esperanza. La realidad es que todos los seres humanos tenemos esperanza. Una esperanza futura
Una esperanza a corto plazo, una esperanza a mediano plazo, a largo plazo. Y estamos siempre viviendo esperando que suceda algo. O que nos ocurra buena suerte, esa es una esperanza muy fallida y muy pobre. O que logremos alcanzar una meta para la cual estamos luchando. Es una esperanza más en firme porque estamos trabajando para alcanzarlo. Pero ni una de las dos es la palabra esperanza que la Biblia define. Más bien son expectativas, lo que el hombre puede construir sobre sí mismo. Yo tengo la expectativa de llegar a ser médico, yo tengo la expectativa de llegar a juntar $1 millón, yo tengo la expectativa de sanar de esta enfermedad. Pues son expectativas, cosas que esperamos que ocurran. Y cuando uno maneja expectativas, suele decir la palabra ojalá, mano. Ojalá que así sea. Ya sabes, ojalá. Pero ojalá quiere decir quiera Dios en árabe. Y se españolizó y ahora en español también decimos ojalá, quiera Dios, que así sea. Pero aún los que invocan el nombre de Dios con la palabra ojalá, lo hacen en un sentido de deseo, de un buen deseo. Ojalá que te vaya bonito, ojalá. No en plena seguridad, sino en un deseo de quién sabe. Cuando preguntamos a muchos religiosos de cierta iglesia, le decimos, oye, el día que tú mueras, ¿irías al cielo? Pues no sé, ojalá que sí, ojalá quiera Dios que sí. Y eso no se oye muy seguro, se oye como en duda, como no sé, o yo quisiera, pero no sé Dios que diga. Y algunos lo explican, mira, es que yo sí quisiera, pero Dios es el único que sabe a dónde me va a llevar. Y lo dicen con toda honestidad, con toda sencillez, pero sin esperanza. Eso no es tener esperanza, eso es tener un deseo. La esperanza es mucho más que un deseo, la esperanza es una certidumbre. Y es una certidumbre no basada en mí mismo, ni en las excelentes condiciones que hay, sino en una promesa de Dios. Cuando el Señor ha prometido algo, nosotros lo esperamos. Lo esperamos con plena certidumbre de que va a ocurrir. Hace unos días tuvimos el Congreso Nacional de Desafío de los Pastores de la Alianza Ministerial y se tocó el tema de la escatología, lo que va a ocurrir al final de los tiempos en relación a la segunda venida de Cristo. Y hubieron tres panelistas, los tres son profesores de seminario, los tres son teólogos eruditos, conocedores de Sagradas Escrituras, y cada uno representó las escuelas más típicas de interpretación de la escatología. Uno fue amilenialista, otro fue premilenialista y un tercero fue postmilenialista. Y cada uno expresó los versículos en los que apoyan su teoría cuando el Señor va a venir antes del milenio o después del milenio, o ni siquiera va a haber un milenio literal, sino que el Señor va a venir al final y ya. Son las tres escuelas, ¿no? Y aunque son diferentes las escuelas y tienen diferentes orden de eventos futuros, a mí me tocó despedir esa conferencia y orar por ellos y agradecer la presencia de todos. Y ya, no me tocó comentar nada. Pero sí les dije algo. Lo maravilloso es que tanto en la escuela pre, post y ya milenialista, hay verdades absolutas que todos creemos. Creemos que el Señor va a venir y que nos va a levantar a su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y que estaremos siempre con el Señor.
gozando de vida eterna. Esas verdades son absolutas, nadie las puede poner en duda. Los creemos, las 3 escuelas de interpretación creemos eso, porque es una esperanza. Dice el Señor, estad siempre preparados para dar razón de la esperanza que mora en vosotros. Es decir, si alguien nos invita a hablar de lo que nosotros esperamos, debemos estar preparados y decirle, nosotros esperamos esto y esto y esto. Y va a pasar. Y no hay nada en el mundo que pueda evitar que esto pase, porque es una promesa de Dios. Y es una verdad revelada y por lo tanto absoluta de Dios para nosotros. Y son cosas muy buenas, lo que esperamos de Dios. Les decía, otras denominaciones tienen incertidumbre, no sabemos de dónde nos va a llevar, no sé. Y la realidad es que al no saber, no sabe qué espera y no tiene esperanza. Tiene otras cualidades de la religión, pero no esperanza. Siempre que hablamos de esperanza es algo futuro que vendrá. No que vendría o que podría venir, sino algo que vendrá. Eso es esperanza. El mundo, sin embargo, maneja la esperanza como algo posible, algo deseable, algo bueno, ¿verdad? Y la mayoría de los seres humanos está preparado para fabricar su propio futuro y conseguir que venga lo que quieren. O se pone a estudiar largamente una carrera para que le venga ese título, o se pone a ahorrar mucho dinero para poder comprar esa casa, o lucha de cualquier manera para llegar a ser campeón. Y eso, más que una esperanza, es una meta. Y son metas que nos ponemos, a veces las logramos, a veces no las logramos, pero el hecho de tener meta ya nos hace luchar, ya nos hace avanzar bastante, aunque no se logre el primer lugar. Las esperanzas siempre son buenas, las expectativas son buenas, pero la esperanza en Dios supera a todas las expectativas y a todas las metas y a todos los propósitos y a todos los buenos deseos que los seres humanos podemos fabricarnos. Ahorramos, hacemos planes, buscamos, deseamos buena suerte a otros y tendemos a ser optimistas. Yo creo que sí, yo pienso que sí, eso espero. Ojalá que te vaya bonito. Y hacemos esas frases que son hasta consoladoras de ánimo, pero todavía no es esperanza sólida. Solo hay una verdadera esperanza. Dice el Salmo 104, versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Aquí vemos la esperanza más pequeña, la esperanza de que vamos a poder comer mañana, que vamos a estar vivos mañana, que vamos a despertar cuando termine la noche, vamos a despertar. Es una esperanza que todo el mundo tiene, hasta los animales y cualquier persona de cualquier raza, siendo o no cristiano, tiene una esperanza de que va a vivir. Pero hay tiempos, hermanos, en que todas las esperanzas y expectativas se desploman y se acaban. Y es entonces cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros para crear verdadera esperanza. Por ejemplo, en un tiempo de guerra, en una inundación, en un desastre, en que pierdes todas tus propiedades, tus terrenos, tus casas, tu vida, tu salud, hasta varios familiares, y ya no puedes, tienes que empezar de cero otra vez, tus expectativas, tus buenos deseos se desplomaron. Allí, solamente el que cree en Dios y confía en Dios puede tener esperanza. Recuerdo aquel pasaje que dice que Abraham creyó y tuvo esperanza, contra esperanza, de que tendría un hijo. Porque Dios le dijo, tú vas a tener un hijo, Abraham. Pero tenía casi 100 años. Y su esposa tenía 90. Y siempre fue estéril. Y había terminado la costumbre de las mujeres. No había forma de tener esperanza ahí. Sin embargo, Abraham tuvo esperanza contra esperanza.
contra todos los pronósticos, contra todas las posibilidades, contra todas las condiciones, Abraham tuvo esperanza. Y esperó 14 años a que viniera ese bebé, Isaac. Y Dios cumplió su parte del pacto. Porque la esperanza la cumple el Señor. Nosotros tenemos esperanza. Quiere decir, hemos creído en Dios que nos va a dar algo, ¿verdad? En cierta manera es un tipo de fe. Es una fe en algo específico que Dios ha prometido. Eso es esperanza. No es algo específico que yo he soñado. Yo siempre he soñado tener esto, alcanzar esto. No. Es algo que el Señor te ha prometido. Entonces es esperanza. Si es algo que tú vas a hacer, que tú vas a lograr y conseguir, entonces es una expectativa. Pero el Señor está ofreciendo cosas y se constituyen en esperanza para nosotros. El pueblo de Dios, en este pasaje que leímos, estamos hablando de Lamentaciones 3, había sido cautivo a Babilonia. Quiero decir, después de amenazas, después de sitio, después de ataque de meses, Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, derribó el muro, quemó el templo, primero lo saqueó de todos los elementos, vasijas, recipientes de oro y de plata que tenía, y se llevó todo a Babilonia. Destruyó el templo, mató a los guerreros, secuestró a los jóvenes brillantes, príncipes de Israel, y se los llevó cautivos a Babilonia. Ya no tenían país, ya no tenían ciudad, ya no tenían muralla, ya no tenían templo. Y daba la impresión de que no tenían Dios. Estaban lejos, muy lejos. Y no solo eso, sino que el motivo por el que pasó todo esto es porque Israel falló, fracasó, desobedeció y tuvo dioses ajenos. Hizo injusticia con sus hermanos y colmó la paciencia de Dios. De tal manera que era merecido lo que le estaba pasando. Y se habían ido cautivos. Algunos se quedaron en Jerusalén. Los pobres, ahí quédense a cuidar lo que queda de la ciudad. Y los dejaron más que nada para no estorbar, para no cargar con gente inútil, ¿no? Y el gran Jeremías se quedó en Jerusalén para pastorear a esa gente inútil. Y aparte de su profecía, la profecía de Jeremías, escribió un libro pequeño que se llama Lamentaciones de Jeremías, para un pueblo que había sido destrozado, prácticamente aniquilado. Pero la mayoría sobrevivieron a eso. Lo que no había sobrevivido era su fe, ni había sobrevivido su esperanza tampoco. Dijeron, estamos acabados. Vamos a un país extraño, con otras lenguas, con otros dioses, con otras costumbres, y allí no vamos a ser turistas, vamos a ser esclavos. Está acabada nuestra esperanza, nuestra expectativa, nuestro futuro, nuestras metas, nuestros sueños, nuestras ilusiones, todo estaba acabado y en efecto estaba acabado. ¿Qué podían hacer? Iban a total desventaja a competir con los nativos de Babilonia, que eran hombres poderosos, fuertes, violentos, y ellos iban a ir ahí como esclavos o como advenedizos a sufrir. Las expectativas se fueron a cero, las metas aniquiladas, los planes de futuro se acabaron. Y en esa situación en la que ya no había ninguna esperanza en ti mismo, en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, Dios habla a Jeremías y dice, diles esta palabra. Ellos no deben perder la esperanza, sino al contrario, deben construir una esperanza en base a mí. Ese es el plan de Dios. Por eso el Señor permite pandemias y pandemias duraderas. Algunos están desesperando, ya quieren salir. Aunque me muera, yo voy a salir a trabajar. No importa. Aunque me contagie, yo voy. Porque se han desesperado.
Son situaciones de desesperanza y de desesperación. Pero el Señor produce estas crisis para que podamos nosotros construir, ahora sí en sólido, esperanza en Él. Porque el Señor no nos falla. El Señor tiene promesas. Después de la destrucción de Jerusalén, que habían perdido sus casas, sus posesiones, gran parte de su familia, sus hombres fuertes, todo lo que ellos podían haber confiado se perdió. Entonces Dios, que parecía que les había abandonado para siempre, les manda un mensaje de esperanza. Hermoso, ¿no? Cuando yo estaba joven, allá en Tampico, en los años 68, 69, 70 del siglo pasado, ocurrió o se hizo una campaña continental de evangelismo cristiana, bautista, que se llamó la Campaña de las Américas. Algunos de los aquí presentes no habían nacido todavía. Yo tendría unos 12, 13, 14 años en ese tiempo. Y mi padre fue llamado coordinador del noreste de México de la Campaña de las Américas. ¿Verdad? Quiere decir, desde Alaska hasta Patagonia en Argentina, hasta allá, Chile al fondo, todo iba a haber una campaña. Y el lema de la campaña era Cristo, la única esperanza. Cristo, la única esperanza. Y se lanzó un himno oficial y se lanzaron un póster oficial con una cruz sobre el mapa de las Américas. Decía, Campaña de las Américas, Cristo, la única esperanza. Muy bien organizada, muy bien diseñada, con muchas actividades que peinó todas las Américas. Y como mi padre era coordinador, tuvo que viajar a muchos países en sus acciones y actividades como coordinador. Y entonces el jefe me ponía a predicar a mí en la iglesia bautista Aposento Alto cuando no había pastor. Entonces, la opción es que me predicara mi madre o yo, pues mejor tú ándale. Así que nunca olvidaré esa etapa. Pero lo importante de esto es que el logo, el lema decía, Cristo, la única esperanza. Fue muy aclaratorio para mí el propósito de Dios al escuchar las predicaciones de esa campaña y al cantar ese himno. Cristo es la única esperanza, también hay un himno. Y pude entender desde esa temprana edad la diferencia entre una expectativa que puede tener el hombre basado en sus propios recursos o los recursos humanos y la esperanza que puede tener un cristiano basado en la palabra y la promesa de Dios para con nosotros. Es muy distinto. Así como es más alto el cielo que la tierra, así es de diferente una expectativa o un buen deseo a una esperanza en una promesa de Dios. Dice el Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Quiero decir, si el Señor nos ha dado promesas, nosotros debemos darle esperanza. Quiero decir, manifestar que esperamos en Él. Y confiar en que Él va a proveer, y va a ayudar, y va a rescatar, y va a sanar, y va a levantar, y nos va a usar, y nos va a prosperar, y nos va a llevar consigo cuando Él venga. Porque Él lo ha prometido. Entonces, cuando nuestro futuro está en las manos de Dios, tenemos esperanza. Cuando nuestro futuro está en nuestras propias manos, tenemos expectativas que van a fallar, seguramente van a fallar. A lo mejor ahorita puedo, después ya no voy a poder. Y llega un momento en que se acaba toda mi capacidad y todo mi conocimiento y toda mi esperanza se acaba. Pero la esperanza basada en el Señor Jesús, basada en sus promesas,
basada en el Evangelio de Dios, es eterno y absolutamente confiable. Hay tiempos de impotencia, de ira y de culpa, como lo que pasó al pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo. Se sentían impotentes porque no podían con ese ejército que los llevó. Sentían ira porque estaban enojados, quisieran haber matado a todos los soldados, pero no podían. Así que fue una ira que se tragaron. Y culpa porque sabían que Dios los había entregado a ese ejército por su propia culpa, por su pecado, por su maldad, por su idolatría. Habían sido avasallados sin que hubiera quien los defendiera, ya no tenían ejército ni fuerzas para pelear, tenían una mezcla de sentimientos desde ira reprimida, temor, grado pánico, desamparo absoluto. O sea, ya no hay quien nos defienda, no hay ningún rey, no hay ninguna nación, Dios mismo ya no nos va a defender. Estaban en la desamparo y en la indefensión total. Muchos hoy dicen, tocaron fondo, ¿ya? No había más a dónde ir. Llegaron a una situación absolutamente desastrosa. La culpa que les cargaba era verdadera, porque su pecado y su justicia habían colmado la paciencia de Dios. Y habían ocasionado esta reprensión tan bárbara que duró nada más 70 años de reprensión. No fue una noche de regaños, fueron 70 años de cautiverio. Imagínense, porque así es el Señor de absoluto. Porque los malignos serán destruidos, dice Salmo 37, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Para ese tiempo, hermanos, el libro de los Salmos ya existía. Ya lo había escrito David, Salomón, Moisés, algunos otros escritores. No era un libro único, era una serie de escritos. Y los tenían. Y algunos alcanzaron a llevarse esos escritos a Babilonia. Algunos. Y los salmos se convirtieron pues en una forma de alabar en medio del cautiverio. Y estos salmos que hemos leído, el Salmo 37, decía así: los malignos serán destruidos, Babilonia será destruido, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y fíjense que no solo fue Nabucodonosor o Sennacherib antes con los asirios, y Darío y Ciro, rey de Persia y de Media, y Alejandro Magno, todos ellos gobernaron sobre Israel y fueron destruidos. Pero Israel sigue vivo. El pueblo de Dios sigue y está heredando la tierra. El único secreto, lo único que pide Dios es que esperemos en Él. Que si esperamos en nosotros mismos, olvídate de ti mismo, espera en Jehová. Porque esa es verdadera esperanza y esa es verdadera bendición. Dios envía este mensaje a través de Jeremías. Y fíjense que los voy a ir leyendo cada una de las frases y vamos a encontrar que son poderosísimas esas frases que dijo Jeremías. Estábamos en medio de la devastación, ¿no? No tenían nada, no traían ni feria para comprarse un refresco, estaban aniquilados ahí entre los ríos de Babilonia. Pero el Señor mandó a través de Jeremías, que estaba en Jerusalén, una palabra. En medio de la devastación, en medio de la transmigración, en medio del sufrimiento, en medio de la manifestación del juicio de Dios contra ellos, porque fíjese que es más duro que sea el juicio de Dios más que la guerra de Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor es un rey humano, pero había un juicio de Dios sobre ellos, encima de Nabucodonosor. Y en medio de todas estas calamidades, en medio de la lamentación que hacía el pueblo, vino un mensaje de esperanza. Cristo es la única esperanza para el mundo pecador. Proclamemos buenas nuevas del bendito Salvador. Así decía el canto de aquella campaña. Cristo es la única esperanza
para el mundo pecador. Proclamemos buenas nuevas del bendito Salvador. Es así decía el coro. Porque en medio de la pandemia, en medio de una guerra, en medio de la calamidad, podemos tener esperanza. Si escuchamos la promesa de Dios. Dice el Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Se complace Dios si tenemos esperanza en Él. Empieza diciendo ese versículo o el versículo anterior, no se complace el Dios de la fuerza del caballo ni de la velocidad del hombre, de eso no se complace Dios. Se complace Jehová de los que le temen y los que esperan en su misericordia. Si nosotros logramos decirle al Señor, esperamos en ti, Señor, cuando estás bien enfermo de muerte o cuando estás siendo destruido por un enemigo fatal, o cuando te corrieron de tu trabajo y tú puedes ahí en medio de la calle decirle, Señor, yo espero en ti, nada más en ti. Y si lo decimos de todo corazón, el Señor se complace de nosotros. Dice, este es un hombre de fe que ha aprendido a no confiar en sí mismo, que ha aprendido a esperar en mí, porque yo soy su Padre y yo lo voy a levantar. El Señor está esperando gente que tenga esperanza en Él en medio de la pandemia. Hay que aprender a esperar. No nacemos esperanzados y ya. Más bien nos desesperamos rápido. Un desesperado es alguien que no tiene esperanza. Hay que aprender a esperar. Así como en la mañana vimos, hay que aprender a gozar, hay que aprender a esperar. Dice ahí, esto recapacité en mi corazón, lo dijo Jeremías, por tanto esperaré. En el versículo 21 que leímos ahorita. Estamos hablando de Lamentaciones 3, 21. Quiere decir, lo primero que tenemos que hacer es recapacitar en nuestro corazón, entender que es una calamidad que Dios ha permitido y Dios ha enviado, entender que no podemos salir por nuestras propias fuerzas y entonces esperar en Dios. Primer paso. Segundo paso, que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos todavía. Muchos han muerto, muchos han enfermado, muchos han perdido todo, mucha gente en todos los países del mundo. Pero por la misericordia del Señor nosotros todavía no. No porque seamos mejores ciudadanos o más listos o más ricos o más equipados, no. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque pecadores somos igual que aquellos. Pues el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Así que si el Señor nos ha destruido, podemos esperar en Él. Tercer paso, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. El Señor es misericordioso y cada día renueva su misericordia. Quiero decir, aún en el juicio, el Señor se acuerda de su misericordia. Aún la devastación, cuando está devastando a un pueblo, el Señor se acuerda de su misericordia, como dice Habacuc 3. Y si el Señor es misericordioso, nosotros podemos tener esperanza en Él. Porque el Señor Dios se agrada de los que esperamos en Él. Aquí también viene esa frase poderosa que cantamos en el himno 230. Grande es tu fidelidad, Señor. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Así que grande es su fidelidad. Por eso esos dos cantos preciosos de grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Porque así es. Estás enfermo, estás hospitalizado, los médicos dicen que ya no tienes remedio, su fidelidad es grande. Aún después de la muerte, si
Digo, no, este hombre ya está muerto. Su fidelidad es grande. Porque la promesa es que cualquiera que creyendo en mí ha muerto, no morirá eternamente, sino que vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y podemos creer en eso y esperar en eso, y esperar la vida eterna, y esperar la resurrección de los muertos, y esperar la sanidad, y esperar muchas cosas de Dios que nos ha prometido. Entonces, cuando he hablado con personas que están a punto de morir o a días de morir, cuando no hay mucho que hacer ya por ellos desde el punto de vista médico, le digo, yo quiero que usted aprenda a creerle a Dios y a confiar en Él. Él puede sanarlo y puede llevarlo a su presencia y puede perdonar todos sus pecados. Tiene que confiar en Él, esperar en Él y estar de acuerdo en lo que el Dios quiere hacer con su vida. Sí. ¿Usted quiere creer en el Señor? ¿Quiere confesarle su pecado? Sí. Bueno, pues vamos a orar. ¿Está usted dispuesto a que el Señor lo lleve donde Él quiere llevarlo? A lo mejor a su casa de regreso, a lo mejor al cielo. Sí, lo que Él diga. Vamos a orar. Y en esa esperanza usted esté tranquilo. De lo que pase, su vida ya es del Señor. Grande es tu fidelidad y podemos creer en eso tranquilamente. Mi porción es Jehová, por lo tanto, en Él esperaré. Eso lo dijo Jeremías, invocando la situación de los levitas que no tenían herencia, que no tenían un territorio, no tenían nada. Ellos, su porción era Jehová. Así que estaban en manos de Dios. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que no tengo herencia, que no tengo recursos, que no tengo nada. Yo soy del Señor. Él se va a encargar de mí. En Él esperaré. Mi porción es Jehová, por tanto, en Él esperaré. Son palabras de esperanza todo esto. A veces no hemos estudiado tanto la esperanza, pero la esperanza es la forma de vivir la vida cristiana sabiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y entonces estar tranquilos y hasta gozosos. Siguiente frase, porque bueno es Jehová a los que en Él esperan. Otra verdad grande. Y aquí entra en juego el sufrimiento. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y esperar en silencio quiere decir en sumisión, en quietud, en tranquilidad, como dice el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, cálmense, no se preocupen, ni lloren, ni clamen, ni giman, ni se enojen, ni reclamen, ni alcen su voz, ni alcen su puño, esténse quietos, porque bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Él la va a mandar a su tiempo, cuando nuestra esperanza esté limpia. Porque mire, yo estoy seguro, hermanos, de que sí tenemos esperanza, pero también confiamos en nosotros mismos. Y estamos esperando que nosotros vamos a hacer grandes cosas. Y esa esperanza mezclada entre las cosas que el hombre hace y las cosas que Dios nos va a dar, nos hace daño, nos debilita. Y el Señor quiere purificar nuestra esperanza, que nuestra esperanza esté en Él nada más. Así que puede quitarnos el trabajo, nos puede quitar la salud, nos pueden cortar unas piernas, nos puede hacer muchas cosas porque el Señor dice, no confíes en ti mismo ya, confía en mí. Espera en mí. Bueno es al hombre llevar el yugo desde la juventud. Y sí, en efecto, hermanos, yo he conocido personas muy grandes que ya están ciegos, que les han cortado sus piernas, que los operan cada 3 semanas, cada 3 meses, y ellos ya han dedicado su esperanza y su confianza solamente en Dios, y nos dan una lección de seguridad cuando vamos a visitarlos y nos da ánimo verlos, sí, pero es mejor que un muchacho desde joven diga, yo espero en Jehová.
y Él me salvará. Hace poquito vimos una película que yo nunca había visto del rey David. Y el rey David es un muchacho hasta flaquillo, así, sin chiste, cualquiera lo tumba. Si alguien le sopla duro se va a caer. Y cuando aparece aquel gigante, Goliat, con todas sus fuerza y con todas sus armas, hacía que el mismo ejército de Israel se echara para atrás llenos de miedo. Y los insultaba y nadie decía nada, ni el rey Saúl, que también era alto, se atrevía. Pero llegó David y dice, ¿quién es este incircunciso que está insultando a los ejércitos del Altísimo? ¿Quién es? Pues ese que viene ahí. Estaba grandote. Dice, yo lo enfrentaré. Oye, pero si tú eres un muchacho, hombre, ponte este armamento, ándale. No, me estorba. Eres un muchacho, no llevas armas, ¿qué vas a hacer contra ese? Yo vengo a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. En su nombre lo voy a derrotar. Eso se llama esperanza. Se llama fe. Él no estaba confiando en sus armas, ni siquiera en su onda. Él sabía que si el Señor le había ayudado a vencer a osos y leones y arrebatarle las ovejas de sus fauces, dice, el Señor me entregará también a ese gigante. Y su esperanza nunca cambió. Y su fe y su fortaleza, y en un solo movimiento, en un solo intento, la piedra destrozó el cerebro de ese gigante y cayó. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde la juventud. David llevó el yugo de la esperanza en Dios desde joven, muy chiquito, y fue un vencedor. Que se siente solo y calle porque es Dios quien le impuso el yugo. Incluso quien le impuso la pandemia, el que le quitó el trabajo. Fue Dios, dijo, te voy a quitar el trabajo para que tu esperanza crezca. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y poner la boca en el polvo quiere decir humillarse totalmente delante de Dios. No delante del empleador, o delante del gobierno, delante de algún rico. Ayúdeme por favor, y te arrodillas delante de él. Qué terrible es eso, ¿eh? Que un hombre se arrodilla delante de otro para pedir un favor es lo más terrible que le puede pasar. Pero quien se inclina delante del Señor es lo más glorioso que puede pasarle a un ser humano, que caiga de rodillas delante de Dios, esperando en la misericordia del Señor. Eso es grandeza. Eso es lo que quiere Dios que tengamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Si alguien nos está ofendiendo, tú déjate, no hay problema. Tu conflicto no es con él, ni estás luchando contra Satanás, estás humillando delante de Dios para bendición. Porque, aun cuando sufras ahora y seas abofeteado, y seas injuriado, y seas perjudicado, el Señor no desecha para siempre. Cuando nos permite que nos pase eso, está esperando que nuestra esperanza se deposite en Él para entonces ayudarnos. Porque si nuestra esperanza no se deposita en Él, de nada sirvió tanto sufrimiento, de nada sirvió tanta pandemia, de nada sirvió nada. Seguiste igual después de la pandemia, seguiste igual de engreído en ti mismo, no sirvió. Pero el Señor está esperando el momento en que tú ya te humillaste delante de Él. Antes, si Dios aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es porque nos quiera molestar el Señor, no es porque nos quiera afligir gratuitamente. Si ha permitido o si ha enviado estas cosas terribles, es para nuestro bien, para nuestra purificación, para nuestra esperanza. La esperanza es una cualidad alta, es una fe de alta calidad en las palabras de Dios y en las promesas de Dios,
cuando sabemos que Dios es santo y que Dios es misericordioso y reconocemos su grandeza, su misericordia, su perfección, entonces hemos crecido espiritualmente. Decía Pablo, yo he aprendido a estar en abundancia y a padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Y cómo lo fortaleció? ¿Unas vitaminas? No, lo fortaleció con prisiones, con persecuciones, con apedreamientos, con juicios injustos, con persecución. De tal manera que Pablo aprendió a depender de Dios absolutamente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos dependientes de Él y no de nosotros mismos. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Después me acordé de aquel himno que dice, los que esperan en Jehová. Podría haber sido cantado hoy mismo, pero estamos en una palabra de esperanza. Veía yo un video de esos que hay en YouTube y que les recomiendo, cómo las águilas pelean con animales mucho más fuertes, como lobos, como cabras de esas fuertes. Y las águilas ganan. Llegan desde arriba y lo toman por la espalda, por el lomo. Y les ponen sus pequeñas garras así. Y luego levantan las alas, le dan un aleteo y se levantan cargando a ese animal pesado. Y lo levantan muchos metros. Y llega un momento en que lo sueltan. Y el puro golpe mata a ese animal. Y luego ya vienen tranquilamente a comérselo. Las águilas, son animales formidables, increíblemente fuertes. Pero los que esperan en Jehová serán como las águilas, así de fuertes, así de seguras, así de salvo. Porque el Señor lo ha prometido. Aprendamos, hermanos, a confiar en el Señor, a esperar en su misericordia. Vamos a despedirnos en oración. Y no sé si todavía habrá tiempo de cantar los que esperan en Jehová. ¿Sí? Los que esperan en Jehová, yo creo que nos lo sabemos de memoria. Y si no, yo lo voy a cantar y síganme, que está en el himno número 313. 313 del himnario bautista, si usted tiene ahí. Y si no, escúcheme que yo lo cantaría. Samuel también lo va a cantar, Isaac lo va a tocar. Bueno, vamos a orar y luego lo cantamos. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tus promesas, gracias por tu cuidado y gracias porque permites los sufrimientos a fin de perfeccionar nuestra esperanza. Porque la esperanza de nosotros mismos no tiene valor. La esperanza en el gobierno no tiene valor. La esperanza en la policía, en el ejército no tiene valor. Pero la esperanza en ti vale para la eternidad. Queremos aprender a depender de ti antes que de nadie. Humillarnos ante ti antes que a nadie. Porque tú eres misericordioso y compasivo, y eres poderoso y fiel. Gracias por tu presencia, gracias por tus palabras, gracias por el libro de Lamentaciones. Recibe, Señor, nuestra alabanza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin desmayar, nunca se fatigarán. Alas
águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de soledades. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová.